ese tema, ¿no? Pero lo vamos a comentar obviamente. Entonces, voy a hablar de todas maneras. Ya permítame hacer esto porque si lo que quiero es que ya vayan avanzando en el proyecto el fin de semana, a pesar de que ya tienen bastante para avanzar el fin de semana, ¿no? En el proyecto. Y me gustaría más bien hablar del método constructivo para que ustedes vean cómo se visualiza ese proyecto en obra. Bueno, pérdidas. ¿Qué efecto tienen las pérdidas en el pretensado? Para mí, el pretensado, no, para mí, les digo así personalmente, desde, bueno, como manera, como una metodología de enseñanza del pretensado, divido todo el tema del pretensado en dos, digamos, ¿no? Como la historia, antes de Cristo, después de Cristo, aquí también en pretensado digo, antes o sin pérdidas, y otro después de las pérdidas, ¿sí? Eso es lo que para mí es el parteaguas, digamos, ¿no? Es el hito que divide una cosa de otra. No se habla primero no se habla de pérdidas así de pleno, porque el pretensado así, con lo sencillo que parezca, a veces es un poco mareante, ¿no? No se usan ecuaciones tan complicadas, nada, ¿no? De derivar, de integrar, nada, pero hay que tener muy buen dominio de esas pequeñas ecuaciones de resistencia de materiales, ¿no? Para que uno no se confunda, pero no se maree con los ejercicios que uno va resolviendo. Entonces, aquí tenemos una viga, ¿no? Una viga con un cable, una viga con un cable. Estos de acá me estorban, estos, ¿cómo puedo hacer para que, ya sé, creo que es mejor descargarlos. Un ratito, perdón. Creo que no se puede descargar. Bueno, ya no importa. Entonces, tiene un cable, ¿no? Y hasta ahorita no hubo pérdidas, no hemos hablado de pérdidas como cálculo, ¿no? Sino simplemente hemos hecho una alusión y en esas condiciones hemos visto dos métodos de resolver pretensado, ¿no? Dos métodos de resolver pretensado, uno que se aplica a estructuras hiperestáticas y isostáticas, a cualquier cosa que llamamos las cargas equivalentes, y otro que es directo, que es más sencillo, más práctico, menos pasos, que es el método interno o directo también, ¿no? Pero que solo sirve para estructuras isostáticas. Aquí esta viga en la práctica generalmente va a funcionar como simplemente apoyado por la forma del cable. ¿Y qué hacíamos? ¿Qué decíamos? Fíjense, no me van a escuchar con atención. Hasta este momento, donde no hay pérdidas, si este cable estaba pretensado con una fuerza P, a ambos lados, yo ponía una P idéntica, ¿no? A ambos extremos del cable, para decir que era pretensado. Y ponía idéntico porque a lo largo del cable la fuerza con que estaba estirado el cable era constante, ¿sí? Porque no había pérdida, era un mundo ideal, ¿sí? Ninguna pérdida, todo era ideal. Es decir, que el cable, si yo medía aquí con qué fuerza estaba atesado, tenía la misma fuerza P, misma fuerza P, misma fuerza P, misma fuerza P, y todo era la misma fuerza P, hasta en el miligramo. Bien. Ahora, yo digo, me animo a dibujar esta fuerza P en un gráfico, como el gráfico de momentos, ¿no? Dibujo las distancias X aquí y en las ordenadas voy a dibujar la fuerza P de potencia, ¿sí? Si hago eso, entonces
Si dibujo la fuerza P, ¿cómo varía con la posición del cable? Este sería el gráfico, algo constante, ¿sí? Aquí alguien tiene alguna pregunta, porque fíjense que estoy graficando la fuerza P en función de la posición en el cable. Por decir, si aquí quiero saber la fuerza P, yo debería en ese punto bajar una flecha y en ese lugar medir la ordenada. La ordenada va a dar la fuerza del pretensado, pero como todo es un mundo ideal, ¿no? Vale P, ¿de acuerdo? Pero no es pues un mundo ideal, ¿no? Entonces sucede que van a haber una serie de pérdidas que se van a producir cuando yo estoy aplicando pretensado y otras que van a aparecer después. ¿Qué efecto tienen esas pérdidas? Supongamos que esta viga es una viga postezada. Debe ser postezada, ¿no? Porque tiene una trayectoria curva parabólica. Y eso solo es lograble con postezado, no con pretensado. No me interesa si es adherido o no adherido, ¿no? Ya, no importa, cualquiera de los dos. Cualquiera sea uno u otro, en el momento del pesado no es adherir. A ver, lamentablemente no los puedo ver, pero aquí voy a preguntarles, ¿estamos de acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Les decía, ¿en qué quiero que estén de acuerdo? Primero, le estoy diciendo que esta viga tiene un cable parabólico. El hecho de que sea cable parabólico, curvo, significa que solo puede ser postezado, no puede ser pretesado. Segundo, este cable puede ser adherido o no adherido, ¿de acuerdo? Pero el momento del tesado es no adherido. ¿Cuándo es adherido? Cuando se le mete la inyección. Y eso sucede con las vainas corrugadas metálicas. En cambio, con las de plástico monotorón, que es lo más común, esas vainas con su pequeño torón tienen grasa por dentro y no es posible hacer una inyección. Entonces, eso es no adherido. En este momento no me interesa cuál es, si es adherido o no adherido. Lo único que quiero es que entiendan que es un post-tesado y que el momento del tesado es no adherido. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy jalando aquí con el gato, ¿no? Voy a posicionar en un lado, jalo con el gato la fuerza P, no la fuerza P, aquí la fuerza P. Sucede que ¿no? El cable se empieza a estirar y empieza a resbalar, ¿de acuerdo? Si aquí había un punto, por el tesado ese punto del cable se recorre ahí, se estira el cable, ¿sí? Se va a estirar. Entonces, al estirar el cable, existe como un frotamiento, ¿no? Una fricción entre el cable y la vaina. Y eso genera unas pequeñas fuerzas que se oponen al movimiento. Sí, unas pequeñas fuerzas que se oponen al movimiento, que son las fuerzas de fricción, que ustedes han visto en física, ¿no? En física cuando resolvían un problema, ¿no? Del bloque que estaba sobre una mesa, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes al bloque lo querían empujar, aparecía una fuerza de fricción
que se oponía, ¿no? Me van a decir que no se acuerdan, ¿sí? Y lo mismo pasa aquí. Hay una fuerza de fricción que se está oponiendo a ese movimiento. ¿Y qué va a provocar eso? Lo que va a provocar es lo siguiente. Lo que va a provocar es que la tensión no va a ser así constante, sino va a ser, ¿sí? Sino va a tener una tendencia variable. Por decir esto, ¿no? Es decir, la fuerza del cable va a ir bajando por culpa de la fricción. Y al otro extremo ya no va a valer P como antes, sino va a valer menos que P. ¿Sí? Esto. Aquí valía P, pero a este otro lado ya no vale P. En este punto, ¿no? Esa es la primera pérdida por fricción. Luego aparece otra pérdida relacionada a las cuñas. Otra pérdida que va a provocar un bajón más en esa tensión. ¿Sí? Ese bajón lo vamos a calcular después. Y luego va a aparecer otra pérdida que se llama acortamiento elástico. ¿Sí? ¿Y por qué? A ver, vamos a ir con calma. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta con esta pérdida? La única que he comentado a detalle. Esa fuerza de Ingeniero, fricción, por si acaso, sí, se manifiesta en todita la vaina. Adelante, ¿cuál es la consulta? ingeniero, ¿en qué porcentaje esta pérdida se manifiesta por fricción? Ahorita no tengo en la cabeza, pero vamos a hacer el cálculo y ahí van a sacar los porcentajes. Es variable, ¿no? Cero pérdida de por fricción en el lugar donde yo teso y ahí va bajando poco a poco. Depende de dos cosas. Mientras más largo el cable, más es el bajón. Mientras más sinuoso o más curva o más giro tiene el cable, más pérdida tenemos. Eso más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Eh, de eso depende. Eh, uno pues estará alrededor de unos 5% de toda la fuerza de pretensado. Todas las pérdidas que voy a comentar estarán entre 20 y 30% de la fuerza de pretensado inicial, ¿no? Para lo que va a servir. Entonces, eso es, vamos a calcular nosotros cuánto va. Hay una ecuación que vamos a mostrar y que me va a permitir saber cómo es esta curva roja. Luego ocurre un fenómeno, ¿no? Cuando yo estoy estirando esta viga, el gato está ahí instalado, estira y luego tiene que retirarse, ¿sí? Tiene que retirarse. Y en ese retire es que debe permitir que el cable se encoja un poquito para que las cuñas puedan morder al torón y se puedan autoanclar, se dice, ¿no? Se puedan unir totalmente a la vida, ¿de acuerdo? Aquí a ver, entonces sí, entonces eso es lo que pasa en este caso, ¿no? Entonces, jala, jala el gato y el gato va a jalar hasta donde yo le diga que jale, hasta la fuerza o la tensión que yo diga tiene que lograr. Y en postezado ese jalado se hace apoyándose en la viga, ¿no? Como hemos visto en las fotos, creo ya el sábado anterior, ¿no? O, en las palabras, fíjense, esta operación de pesado con postezado, ¿no? El gato una herramienta que eh, se está agarrando, está apoyándose en la viga, ¿no? Para poder estirar el cable. Como cuando ustedes tienen que apretar ¿no? un bulto, una maleta, ¿no?
como cuando aprietan una maleta, ¿no? Tienen que jalar la correa. A ver, un ratito me voy a mostrar para que me vean, porque esto es lindo explicarlo presencialmente. A ver, me veo ahí. Entonces, no, pues no, quiero apretar la maleta. Aquí no se ve. Ahí. Quiero apretar la maleta y no voy a no lo que estoy envolviendo, no voy a agarrar y lo voy a jalar así, ¿no? ¿Qué hago en la maleta? Lo, lo agarro aquí, ¿no? Con esta mano y recién jalo así. Lo hago, lo aprieto, ¿no? O sea, una mano pongo ahí en la maleta y la otra jalo. Igualito hace el gato, se apoya en la viga y jala. Eso es un postezado. No es que el gato se apoye en un muerto y toda la viga ahí, no. En pretesado es diferente, ¿no? En pretesado no hay hormigón de donde agarrar. En pretesado tengo que agarrarme de muertos a los costados y de ahí jalar como arpas, ¿no? Recién viene el hormigón, eso es otra historia. Bueno, entonces, volviendo al tema, ¿no? Entonces, para que una vez que termine de jalar el gato, para que suelte el gato, se salga el gato, tiene que permitir un poquito que se acorte el cable. ¿Y eso qué provoca? Provoca que el diagrama inicial, que era así, se transforma en un nuevo diagrama. ¿Sí? Existe una bifurcación hasta cierta distancia. ¿Sí? Hasta cierta distancia. Provocado por ese pequeño acorte. ¿Dónde ocurre el acortamiento? Aquí. ¿Cuánto se acorta? 6 milímetros, 8 milímetros. ¿Sí? Se llama hundimiento de cuña. Es cuando las cuñas deben meterse, deben, deben acompañar el acortamiento del torón y hundirse y clavarse dentro de la corona. Y eso tiene un efecto modificador en la tensión de esta manera. Nosotros, como somos ingenieros prácticos, decimos, en primer lugar, la curva roja tenía una pendiente. La curva verde en la primera parte va a mantener la pendiente, pero en la otra parte va a tener una pendiente negativa. ¿Sí? Entonces, lo que hay que calcular ahora es hasta dónde llega el efecto de ese hundimiento de cuña. ¿Hasta dónde llega? Y lo puedo lograr, porque aquí me va a salvar una cuestión en resistencia de materiales que me dice, si usted grafica esto, pero no como fuerza, sino como tensión, es decir, no fuerza, sino tensión, el área que está aquí encerrado entre las dos curvas roja y verde es igual al módulo de deformación del pretensado por el hundimiento de cuña. Por el hundimiento de cuña. ¿De dónde sale esto? De la resistencia de materiales. ¿Qué es lo sombreado? El área. ¿Por qué digo que es tensión? Porque para eso está deducido eso. Pero si yo estaba dibujando fuerzas en vez de tensiones, ¿cómo resuelvo ese problema? Sencillo. Ustedes saben que de aquí, en cualquiera uno de estos puntos, se aplica una fuerza P. Si yo lo divido entre el área del cable, tengo la tensión. Entonces puedo transformarme en dibujo fuerza, distancia,
en tensión distancia dividiendo entre el área del cable y se resuelve, ¿sí? El área del cable. Eso es lo que vamos a aplicar ahora, ¿sí? No se van a extrañar que cuando yo dibujo la viga, a veces voy a dibujar P en las ordenadas y X en las abscisas, ¿no? Otras veces voy a dibujar la tensión del cable en las ordenadas y la distancia en las abscisas. Da igual, ¿no? O sea, si lo multiplico por A se vuelve fuerza, si lo divido entre A se vuelve tensión. Pero para aplicar este principio tiene que ser tensión aquí. El área que estoy aquí calculando tiene que ser tensión. Bueno, con esta ecuación enmarcada en negro, yo voy a poder encontrar el movimiento de Q. ¿Sí? Hasta dónde abarca. Algo que les he dicho ahorita es que esta curva roja es solamente por pérdida por fricción, ¿no? Vamos a ver que esa curva en realidad es una curva exponencial, pero nosotros, por practicidad, lo vamos a suponer como recto. Pero les voy a mostrar que la ecuación que dan en la norma exacta es exponencial. Sin embargo, no es problema que sea su más recto, no se comete mucho error, siempre y cuando los cables sean muy extendidos. ¿Y qué significa muy extendidos? Que su pendiente en cualquier punto sea menor que 7 grados, 8 grados, máximo 10 grados. ¿Sí? Eso no tengo que olvidar, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Hasta ahorita he introducido la segunda pérdida. Cuando el gato, fíjense, cuando el gato termina de pesar y se sale, se produce el diagrama de agua. ¿Sí? En ese momento, fíjense, en ese momento el cable está unido solidariamente con la viga. ¿Sí? Lo voy a poner aquí más clarito. Esto lo voy a rayar en blanco y lo voy a decir así. Después de haber pesado, ahora... Ingeniero, ¿está compartiendo pantalla? No, no veo. Sí, estoy compartiendo desde hace rato. No, Ahorita parece que ahorita se ha cortado. Inge, ya no está compartiendo pantalla. Estaba Sí, ingeniero. compartiendo. Ya, ahorita a ver. Qué raro. Ingeniero, también debería apagar su cámara para que no se le lentee el internet. A veces debe haber un retardo del tiempo.
Ingeniero, creo que Ahora su sí, micrófono si está no, apagado. Ahora sí. sí, si no es la cámara, es el micrófono, estoy. Ya, les decía, en un mundo ideal, hasta ahorita como hemos visto, todo el cable tiene la misma fuerza de pretensado. Si yo dibujo este diagrama, distancia, fuerza de pretensado, debajito de la viga, el diagrama sería constante. Pero lamentablemente no es así. Y la primera pérdida que estaba comentando es provoca un bajón de tensión. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Quiere decir que cuando yo jalo aquí con la fuerza P, ¿no? Esa cable se va deslizando por la vaina y se produce fuerzas friccionantes así, ¿no? Cuyo efecto es que haya una caída en la fuerza de pretensado. Entonces aquí en el extremo aquí llega pues menos fuerza de pretensado. ¿Hasta ahí estamos claros? Yo creo que sí. Pero luego decía, se produce un fenómeno, hundimiento de cuña. Pero antes de hablar del fenómeno de hundimiento de cuña, yo ya les comento que la forma de esta ecuación es más o menos exponencial, ¿sí? Algo así. Tiene una forma exponencial. Y por lo tanto, complicado, ¿no? Sin embargo, como somos ingenieros que nos queremos facilitar nuestra vida a costa de, no importa perder un poquito de precisión, sucede que nuestras vigas, que tienen parábolas tan extendidas, losas, vigas, esta ecuación roja se puede asimilar con una recta, ¿sí? Y así lo voy a tratar ahora. Si tiene una recta, si es una recta, entonces esta recta tiene una pendiente. Le voy a llamar el. Bueno, ahí todo bien, perfecto. Sin embargo, cuando el gato termina de pesar, tiene que salirse. Y en ese momento, al salirse, se produce el rendimiento de cuña que modifica este diagrama. ¿Cómo lo modifica? De esta manera. Hay una distorsión que se provoca en una distancia que vamos a llamar la distancia del hundimiento de cuña. No tengo ahorita ni el plan para explicarles ese hundimiento de cuña, pero no sé si lo he hecho cuando mostraba la cuña y la anclaje, pero lo que hace es eso. ¿Qué es ese hundimiento de cuña? Es eso, es ese acortamiento que se produce en el cable para que esa cuña se clave en la corona y agarre bien al toro. Porque el gato tiene que salir y el gato no se puede quedar estirando ahí todo el tiempo. Tiene que dejar que trabajen las cuñas y las coronas que estaban ahí puestas. Pues no están trabajando por el momento. Mientras está el gato ahí estirando el cable, no están trabajando. Entonces, cuando deja que trabajen las cuñas y coronas, se modifica ese diagrama así. ¿Cómo lo calculamos el nuevo diagrama verde agua? El nuevo diagrama verde agua lo vamos a calcular de la siguiente manera. Primero, este diagrama rojo y verde agua lo voy a dibujar, pero no como fuerza y distancia, sino como tensión y distancia. Muchas veces dirán, pero ¿cómo hago la transformación? Sencillo. Si aquí había una fuerza P, si lo divido entre el área del cable, tengo la tensión. Y ya, ¿listo? Entonces,
Es fácil, ¿no? Algunas veces yo dibujaré fuerza, distancia o tensión, distancia, es lo mismo. Va a ser lo mismo, solo que uno lo encuentro dividiendo entre el área, el otro lo encuentro multiplicando por el área. ¿De quién? Del cable. Bien, entonces, ¿cómo voy a encontrar este X cuña? Sucede que de la resistencia de materiales, si yo tengo dibujado el rojo y quiero encontrar el verde agua, tengo que trabajar en un diagrama tensión-distancia. Y me dice la resistencia de materiales que el área que hay entre estas dos curvas es igual al módulo del pretensado por el hundimiento de cuña, lo que se acorta el cable cuando el gato está saliendo. Pero para poder calcular, yo hago una simplificación. ¿Cuál es? Que esta parte distorsionada tiene una pendiente negativa. Con esos datos, yo puedo encontrar X cuña para cualquier caso. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, ingeniero, se ha entendido. Ahora les digo, es lo que está, aquí es donde creo que se me cortó la señal o estaba hablando a capela. Entonces, sale el gato, ¿no? Y me ha dejado una viga, así, perdón. Me ha dejado una viga con un cable, pero un cable que ya está unido solidariamente, por lo menos en sus anclajes, está unido al hormigón. ¿Sí? Ya no hay cable, perdón, ya no está el gato, se ha ido el gato, ha terminado de tesar y me queda esa viga con ese cable. ¿Cómo es el diagrama de tensiones de este cable? Verde agua. Ahí terminaría la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a esta viga yo le someto una fuerza de compresión? Cualquiera. Una fuerza externa, ¿no? Aquí les digo, a ver, voy a apretar esta viga así. ¿Qué va a pasar con la viga? Se va a cortar. Pero ¿quién más se va a cortar? El cable de pretensado. Por culpa de esa fuerza azul, que hace que se corte el hormigón, la viga, también se está cortando el cable rojo. Y si se corta el cable rojo, pierde tensión. A eso se llama la pérdida por acortamiento elástico. Y alguien me dirá, ingeniero, pero ¿quién va a aplicar una compresión equivalente como las fuerzas azules? ¿Quién cree? Un segundo cable. Un segundo cable que tengo que tesar. Ese va a ser el culpable de que se acorte la viga de rojo a verde agua. Y el cable rojo que estaba antes, ¿no? Que el cable rojo que estaba antes tesado va a perder tensión. ¿Se entiende esta parte? ¿Podrías repetir una vez más, ingeniero? Claro, como no. Voy a repetir de nuevo todo de nuevo, ¿no? Para que es como una historia esto. Les decía, ¿no? Que aquí he tesado mi cable cuando el gato se ha instalado y ha estirado y ha terminado de tesar, se ha provocado, ha terminado de estirar, el gato ha generado esta curva roja. Bien. Pero se tenía que salir el gato, por lo tanto se ha provocado el hundimiento de cuñas. Se sale el gato y el diagrama de fuerzas o de tensiones del cable se transforma en el verde. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tengo una viga, que tiene un cable,
¿sí? Ya pesado, ya el gato se ha salido. Un ratito, por favor. Entonces, les decía que ¿no? Estiro, llego a la tensión, se produce el rojo, sale el gato, se produce el hundimiento de cuña, queda verde agua. En ese momento ya el cable queda unido a la viga, ¿sí? Está unido en los anclajes, está ahí solidario, ¿sí? Solidario ahí, con el diagrama verde agua. Sin embargo, si después de eso ocurriera cualquier fuerza que comprime a la viga, cualquier fuerza igual, ¿no? Aquí como, ¿no? Una fuerza F, por decir, igual a ambos lados. ¿Qué va a pasar con la viga? La viga, cuando venga la fuerza F, lo que va a hacer es acortarse, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la clave. Se acorta, producto de la fuerza F. No es la fuerza de pretensar del cable, es otra fuerza que viene después. Entonces, como se acorta la viga de negro a verde agua, ¿qué más se está cortando? El cable, ¿sí? El cable más se está cortando, y si se corta, ¿qué pasa? Pierde tensión. ¿De acuerdo? ¿Ahí queda claro? Sí, ingeniero, ha quedado más claro. Eso se llama el acortamiento elástico. El cable rojo estaba ya anclado, viene una fuerza externa que hace que se acorte ese elemento, pero también se acorta el cable, porque el cable ya está ahí acuñado, agarrándose con sus anclajes. Y ahora la pregunta es, ¿no? ¿Quién provoca ese acortamiento? Generalmente ese acortamiento, ¿quién provoca esa fuerza F en otras palabras? Esa fuerza F generalmente le provoca otro cable de pretensado, un segundo cable de pretensado. Un segundo cable de pretensado es el que provoca ese cortamiento verde agua. ¿Quién lo padece? El cable rojo, el que se ha pesado antes. ¿Sí? Bueno, ese es el acortamiento. Entonces, lo que va a provocar
el acortamiento elástico generalmente va a ser que el gramo de agua caiga de tensión o de fuerza, así. Ingeniero, una Generalmente pregunta. va a ser, ¿sí? ¿Y en qué circunstancias, ingeniero, podemos ver esta variación en sí de ese tipo? No, ¿en qué caso se presenta, me decía? Sí, ingeniero. Siempre que haya más de un cable, se va a presentar acortamiento elástico en postesado. Pero en pretesado, siempre, siempre va a haber. ¿Ya? En postesado, cuando hay un solo cable, no va a haber acortamiento elástico, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Sí. cuando solo hay un cable, ¿no tiene la fuerza suficiente de deformar la estructura? No, lo que pasa es que cuando hay un solo cable, cuando el gato está tesando un solo cable, y evidentemente, no, ustedes dirán, si el gato está tesando un cable, eh, porque se está aplicando ya pretensado, ¿no? Está ya apretando la viga. Y uno dirá, ¿la viga se va a cortar? Sí, se va a cortar, pero no le interesa al gato. El gato está apoyado en la viga. Si la viga se acorta 1 milímetro, el gato también se va a mover con la viga 1 milímetro. El gato va, lo único que le importa al gato, perdón que ahora en tercera persona al gato, lo único que le importa al gato es llegar a la fuerza de pretensado o a la tensión de pretensado que hemos indicado. Si la viga se acorta 1 milímetro, 3 milímetros, el gato va a hacer que ese cable que se está tesando llegue a esa tensión. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? En el tema de la cortamiento láser. Pero cuando ya se va el gato, el cable queda unida a la viga, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. ¿De qué? Hay que tener cuidado porque si viene un segundo cable, entonces sí hay una pérdida por cortamiento elástico. ¿Quién lo sufre más? El primer cable empezar. Se ha entendido, ingeniero.
Bien, entonces haremos una pausa. Vamos a después ir a las fotografías para que de ahí les quede más claro este tema. Nos llegarán unos 15 minutos, por favor, mientras vamos, ¿ya? De aquí vamos a cambiar porque hasta aquí son todas las pérdidas inmediatas. A no ser que haya alguna pregunta más. No, ingeniero. Ok, 15 minutos, máximo 20, por favor, repito. ¿Estamos todavía? Sí, ingeniero, estamos aquí. Mil disculpas. Bien, entonces, esas son las tres pérdidas inmediatas. Lo voy a parar aquí porque las diferidas son un poquito, va a ser como que mucha información de golpe, ¿no? Lo que ahora me gustaría es mostrar el proceso constructivo de las otras y ahí mostrarles en qué momento suceden las pérdidas estas inmediatas. Entonces, con las disculpas del caso nuevamente, me voy a venir aquí atrás. ¿Dónde estamos? No sé dónde. Aquí era. A ver. Ahora sí. ¿Dónde está? Realmente, chicos, me gustaría un ratito. Me gustaría, a ver, voy a hablar con el director si pueden darnos una aula, ¿no? Para que podamos venir sábado, ¿no? Me gustaría tener una clase presencial en una aula amplia con todos ustedes. Voy a tratar, a ver si ustedes me ayudan también a conseguir una aula, porque entiendo que el lunes ustedes tienen virtual en otra materia y no les conviene no venir, a la mayoría por lo menos. Entonces, esa partita me gustaría un poquito, por lo menos tener una o dos sesiones presenciales para explicarles bien el tema de las pérdidas y un par de ejemplos del proyecto. Bien, entonces, a ver, ¿dónde está? ¿Por qué tarda tanto? Aquí está, ¿no? Estoy cargando la foto, pero... Bien, esta lámina explica muy bien los criterios que uno debe tomar en cuenta para una construcción por segmentos o entero de una viga de puente, ¿no? Especialmente estos puentes que son muy comunes en nuestro medio, se llaman puentes vigalos. Y generalmente su construcción es interesante, no es variada, entonces uno tiene que conocer, porque ya sea desde el punto de vista de director de obras, residente, supervisor o proyectista, se va seguro chocar con ese tipo de puentes, ¿no? Esa es Aquí, por ejemplo, tenemos un puente donde, este es, por ejemplo, para que tengan una idea, este es el puente en la calle 17, ¿no? Que se sube a Alto Brajes, en la calle 17, pero arriba, ¿no? Por Guanuanún y por ahí. Entonces, este puente tiene tres tramos de puentes. Son tres tramos iguales, ¿no? Básicamente, si se dan cuenta, es un viaducto, no es un puente como tal, viaducto como. Son tres tramos de viga simplemente apoyadas, dos pilas, dos estribos, los accesos con una pendiente longitudinal. Aquí a la derecha tenemos algo que vamos a ver ahora a continuación, es un puente construido por segmentos. Este ha sido construido viga entera, ¿no? Y este por segmentos, para que vayan viendo la diferencia, ¿no? Entonces, vamos. ¿Por qué se elige este tipo de puentes, que es muy común? Tiene varias ventajas. Primero, es fácil diseñar. Van a ver ustedes que el cálculo, ¿no? No la concepción, sino el cálculo, ¿no? El cálculo de las vigas, de la losa, el acero, ¿no? No es tan difícil. Es un poco largo, pero no es tan difícil. Lo difícil, el reto, es principalmente la definición. Saber qué longitud, cuántos tramos,
qué cota de fundación, qué tipo de estribos, ¿no? Después ya el resto es mero cálculo y pues en ese sentido el diseño es fácil y es por eso es preferido, ¿no? Segundo, este tipo de puentes, viga losa, siempre hoy en día se los hace con vigas prefabricadas, pretensadas, y la prefabricación tiene la ventaja de poder construir el- las vigas en paralelo con la fundación, ¿no? Ganando tiempos. Pero también puede permitir la construcción segmental, ¿no? Esa es otra, una versatilidad. En realidad, pretensado y prefabricación son dos temas que se combinan y te generan varias opciones constructivas que te permiten ahorrar tiempo, o no necesariamente tiempo, ¿no? Sino también tener más opciones de construcción. Luego, como es tan común, ¿no? La mitad de los puentes son así en Bolivia, hay equipos de tesado por toda ¿no? la cosa. Así también hay lanzadores, hay obras falsas, ¿no? que se disponen, también las grúas. Hoy en día también hay bastante equipo que hace servicios de grúa, ¿no? Eso. Por otro lado, como también son muy usuales estos puentes, la mano de obra que está capacitada para este tipo de puentes no es escasa, ¿no? Hay nomás mano de obra con experiencia, encofradores, armadores, etcétera, que pueden hacer pueden uno encontrar. Además, por último, en el punto 5, todo el resto de las ventajas que ofrece el hormigón armado, que ya hemos hablado en puentes de hormigón armado, ¿no? Tipificación. Básicamente, hay dos formas, ¿no? Dos tipos de vigas. O las hago enteras o las hago segmentadas. Y entonces, ahí es pues cuando ¿no? uno se encuentra con alguien y ¿cómo decides cuándo es entero, cuándo es segmentado? Entonces, ahí no hay, en esos casos, hay que buscar un poquito en la bibliografía para poder recabar los criterios que te permitan tomar la mejor decisión. Generalmente hacemos entero porque puedo prefabricar, trasladar y poner en el sitio la viga entera, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Eso es una opción, ¿no? ¿Qué características tiene esta opción? Las vigas se hacen enteras, se las prefabrica en un lugar donde hay espacio, donde puedo hacer todas las vigas, donde además puedo yo trasladar desde el patio de viga hasta el puente, ¿no? Entonces dispongo de grúas, de tractocamiones, de lanzadores, para poder semejante viga de 30 metros, poder llevar ¿no? hasta el sitio final, ¿no? Esa es opción 1. La opción 2 es hacerlo por pedazos, ¿no? Y eso generalmente se hace cuando es muy difícil llevar una viga entera desde el patio de vigas hasta el sitio de la obra. Eso es esto. Pero vayamos a imágenes, ¿no? Para que vayamos entendiendo esto. Aquí hay unos esquemitas, fíjense, ¿no? Paso a paso. Aquí están, esto lo vamos a ver más adelante, de la primera opción, cuando lo hago entero. Primer paso, hago la viga, la prefabrico, ¿no? La prefabrico entera en un patio de vigas. Luego de que está prefabricado, vaciado todo, hago el tesado. Luego del tesado hago el lanzamiento, ¿no? E inclusive, si el lugar donde estoy haciendo la viga está lejos, tengo que llevar toda la viga, ¿no? Hasta pie de obra, ¿no? O al pie del puente. Entonces hay una serie de actividades que hay que hacer. Subir la grúa al tractocamión, el tractocamión lo lleva hasta el pie de obra, de ahí las grúas lo bajan del tractocamión, y del tractocamión, ¿no? Y de ahí se inicia recién el lanzamiento de la viga. Una serie de procedimientos, ¿no? Luego ahí viene el posicionamiento y alineado, es cuando estoy poniendo la viga justo en el eje del apoyo. Y luego vienen las demás fases que están ahí mencionadas, ¿no? Vaciado de losa, diafragma. Que en las fotos vamos a ver de qué se trata.
Lo propio tenemos aquí con la opción 2, ¿no? Con vigas segmentadas, que las vigas segmentadas generalmente van a pedir una obra falsa, ¿sí? Una obra falsa para poder hacer la construcción. Eh, no es todo rígido, ¿no? No van a ver que hay muchas variantes, dependiendo, va a depender mucho de las condiciones del sitio, pero digamos que hay esos dos grupos, ¿no? O hago entera la viga o hago segmentada. Y aquí hay una comparativa de ambos, ¿no? Es una lámina que compara ambas opciones como tal. Eh, Ahora, ¿cómo se pasa esta secuencia constructiva en un puente? Si se da cuenta, a la izquierda tengo todos los pasos o grandes pasos que yo hago en la construcción de un puente, ¿sí? Las cinco grandes etapas constructivas. Mientras estoy prefabricando la viga, por ejemplo, y mientras lo estoy trasladando de la viga hasta el puente, puedo yo paralelamente hacer la construcción de la infraestructura. Cuando llegue el momento de hacer el lanzado de la viga, ya tiene que estar acabada la infraestructura y tener por lo menos los 28 días, ¿no?, de edad. Entonces, este trabajo paralelo entre la infra y la super es una de las ventajas de la prefabricación. ¿Sí? De la prefabricación. Y la prefabricación, como decía, está ligada al pretensado, ¿no? Está combinada, se combinan bien. Porque ya una vez que están lanzadas las vigas, los segmentos, ya viene la construcción de diafragmas, losas, bordillos, barandas, y eso ya, acabado la fase 5, ya viene el uso del puente. Siguiente, esta lámina justamente trata de mostrar algunos criterios que me ayuden a elegir entre segmentado y entera. Esa es generalmente la principal decisión. ¿Debo hacer mi viga entera o segmentada? Entonces, claro, uno es libre de hacer o entera o segmentada si se lo permiten las condiciones. Puede haber un puente que esté abierto a ambas opciones. No hay problema. Hay algunas, en cambio, hay algunas otras opciones que están muy condicionadas para ser solamente segmentadas o muy propicias para que sean enteras. Nos vamos a ir viendo algunas de ellas, ¿ya? ¿Cuándo elige entero? Por ejemplo. En general, vigas enteras son elegidas ¿por qué? Porque existe suficiente espacio, existen las condiciones para llevar mi viga entera desde el lugar donde la estoy fabricando hasta el puente. Y no hablo de condiciones solamente de espacio, o de vías, o de acceso, sino también de que dispongo de grúas, de lanzadores, de equipo para mover semejante peso. ¿Sí? Eso es, básicamente, esa es la principal que está aquí disgregada en varios puntos. Y tienen algunos efectos, por lo general, desde el punto de vista de cantidad de materiales. Una viga entera generalmente tiene menos sección, menos armadura, y me puede permitir a mí tolerar un poco de tracción en el hormigón. Un cierto límite. A eso nosotros en pretensado le llamamos pretensado limitado, ¿no? Algunos libros. Lo que hemos visto, ¿no? En tipos de pretensado, total, limitado, parcial, constructivo. Bueno, pues las vigas enteras pueden ser total o limitado. Cuando me permito hacer limitado, significa que puedo tolerar cierta tracción y mis diseños son más flexibles. Puedo tener secciones un poquito más livianas. Puedo tener menos acero pasivo, hasta menos cables, inclusive. Pero ojo, siempre y cuando haré entero, cuando pueda yo, ¿no?, mover desde el lugar en el que estoy haciendo la viga hasta su posición definitiva
sin ningún problema. Tengo el espacio, tengo el equipo o tengo las condiciones. Y segmentado en todo lo contrario, ¿no? No hay forma de llevar una viga entera desde donde estoy haciendo la viga hasta el puente. Entonces tengo que hacerlo entero, perdón, por segmentos. Los pedazos de 5 o 6 metros ya son más fáciles de llevar pedazo a pedazo hasta el puente. Y allá en el puente, con ayuda del pretensado, voy a unir la viga a todos los segmentos. Bueno, pero a ver, avancemos, ¿no? Veamos una opción de viga entera lanzadas con grúa o lanzador. Fíjense, estas láminas ya la han visto algunas imágenes, pero ahora las he ordenado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, los planos, ¿no? De ese puente de que estaba en la carátula, aquí están sus planos. Aquí pueden ver que en algún momento, bueno, sí, en una segunda fase se añadió un cuarto tramo. Originalmente el puente tenía 3 tramos, fíjense, no se ha definido bien la longitud del puente y se tiene que extender. Ahí está la sección típica del puente. Fíjense que tenía un New Jersey, ¿no? Dividía bien la área peatonal del área vehicular, entonces no hay opción aquí, por ejemplo, de que el vehículo se sube a la acera. No hay opción aquí. ¿Sí? No hay opción. Y por eso esta baranda puede ser más ligera, ¿no? Metálica, más esbelta. Y aquí no hay ese caso que el vehículo se pueda subir, ¿no? Que es un caso que se analiza. Cuando el vehículo se sube, aquí no se puede subir, este New Jersey no permite. Entonces la acera no está tan solicitada. Pero si por alguna razón en obra cambio el diseño, digo, qué feo este en New Jersey, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos volar y lo hacemos como hay muchos puentes? Si le quito este New Jersey, entonces el vehículo puede subir aquí. Entonces el vehículo puede chocar esta baranda. Entonces esta baranda ya no puede ser tan ligera. Tiene que ser una baranda más reforzada. Entonces fíjense la consecuencia de variar una cosita como esto. ¿Sí? Preguntas, me interrumpen nomás, por favor. Vamos, ¿no? Planos. Este es el plano, este no es ningún plano, este es una sección aumentada del plan de sección tipo. Este era una elevación, esto es parte de un plano general. Este sí es un plano de viga, ¿no? Que ya hemos hablado de esto en la anterior clase, menos alto. Quiero mostrar más bien las fotos. Está apareciendo. Ahí ya, un rato. Esta lámina. No me está mostrando la imagen aquí. A ver si me acerco más. Qué raro. Ahí está. Es muy pesada la foto, creo. Primer paso, construcción de la pista de la viga, ¿no? O de la base de la viga. ¿Cómo se hace? Una en pedra, como una acera, ¿no? Más o menos. Obvio, tiene que ser compactado, no puede haber aquí un bolsón, ¿no? Un colchón de relleno, ¿no? Y generalmente se hacen las pistas, una para cada viga, ¿no? Aquí está. Si mi puente tiene cuatro vigas por tramo, aquí habrán 4, ¿no? Por lo menos. Y aquí está uno, aquí está otro, aquí está medio construir la pista de la viga, ¿no? Luego tenemos la armadura pasiva. Sí, la armadura pasiva, el tendido de cables, creo que ya hemos hablado. Los nichos, fíjense. El encofrado de los nichos, así. Este es un encofrador, como les decía, ¿no? No cualquier encofrador de una casita, no, tiene que un poquito interpretar los planos y materializar en este encofrado. Aquí está, ¿no? Otro tipo de nicho. Señalo las partes del anclaje, placa de apoyo, trompeta, nichos. 1, 2, 3, 4, 5 cables.
Sí, con la armadura pasiva correspondiente. Aquí ya cuando cierro todo, ¿no? Los encofrados, creo que ya hemos hablado. Espero que mis fotos no sean tan pesadas. Mm. ¿Por qué estará tan pesado? No puedo descargar este archivo. A ver, voy a tratar de hacer el descargue de todo el PDF. Ahí está. Uy, qué lento, ¿no? ¿Y red qué será? Bien, llega el momento del vaciar. ¿Sí? Probetas, ya saben, ¿no? 3 capas, 15 golpes, creo. Chuseado. Siempre saco 2, 3 probetas adicionales para reventarlas el día del tesado. Si es que el tesado va a ser a menos de 28 días. Continúo con las demás vigas, ¿no? Fíjense aquí, vigas ya hechas y aquí está la última. Aquí se notan mejor los pasos, ¿no? Aquí está recién en pista. El siguiente paso es poner la armadura pasiva y los cables de pretensado. Luego poner la armadura, ¿no? Luego vaciar. Luego desencofrar. Aquí están como que desencofrados, ¿no? 4 cables del nicho. Aquí la viga ya a la mitad. ¿Por qué se hace lado a lado? Para ahorrar espacio y también por temas logísticos. Demasiado. Ahí está el desencofrado, esto ya hemos visto. Desencofrado, las vigas curándose. Aquí las vigas también curándose, ¿no? Son 2 horas diferentes, por si acaso. Este en pleno medio urbano y este es en los yungas. Trópico en realidad. Enfilado de cables, ¿no? O inclusión de los cables. Aquí. Un cable guía a veces por delante, ¿no? A veces también se pone esto, ¿no? Hay también los de cables, tienen aparatos para poder enfilar bien los cables, ¿no? Aquí con un cinta adhesiva, ¿no? Para poder enfilar los cables todos de golpe, alambre aquí, alambre aquí, alambre aquí, y claro, empujando. Así es el trabajo en obra, por si acaso. Luego la corona, ¿no? Aquí uno corona, claro, ¿no? Aquí también la corona, todo un lío, ¿no? Poner los cables. Aquí ya hemos hecho entrar todos las coronas, ¿no? Todos los torones en la corona. Ahí está la corona. Yo señalo las partes, por ejemplo, placa de apoyo, corona. No hay cuñas todavía. Corona. Corona aquí. ¿Qué más tenemos? Aquí, corona. Y aquí, fíjense, están poniendo las cuñas. Las cuñitas se ven así plateadas, ¿no? Por detrás vienen las cuñas. Y con un tubo se les va empujando hacia la corona. Aquí empujando, ¿no? Las cuñas. Uno por uno. Hasta que quede así listo para ser tesado. Aquí con un tubo metálico. Aquí se nota mejor. Fíjense, voy a tratar de acercarme más. Ahí está. Las cuñas. ¿Sí? Por aquí atrás hay que poner. Por aquí abrir como flor y se mete, ¿no? Y que con este tubo metálico se van empujando lo más que se puede. Hasta ahí se puede empujar nada más, ¿no? Porque necesita una gran fuerza. Cuando decimos hundimiento de cuña, este se tiene que morder, es lo que les digo, se mete aquí, ¿no? Para morderse. Aquí está la famosa vaina corrugada metálica, fíjense, tiene 7 centímetros.
Esta es la nariz el gato, ¿no? El gato. La nariz del gato, instalándose para pesar. A ver, voy a alejar. Aquí está otro tipo de modelo de gato. Fíjense la diferencia de marcas de gatos. ¿Dónde están? Aquí. Aquí fíjense, las cuñas están alrededor como un reloj, ¿no? La corona tiene sus cuñas organizadas como un reloj. Pero en otra marca, no. Más compacta. ¿Sí? Aquí no es como reloj. Depende de la marca. Y el gato es ¿no? Especial para esta organización de cuñas. Fíjense cómo viene el gato, es lo que les decía. El gato se apoya aquí. Ahí se apoya para jalar, ahí. Y aquí atrás tiene un sistema para agarrar los torones, de ahí los jala. Cuando está jalando el gato, se está apoyando aquí en la viga. Entonces, a medida que va jalando, ya está apretando la viga. Pero las coronas y cuñas que están aquí no están trabajando. No están trabajando. Porque el gato está agarrando de aquí atrás a los cables. De aquí atrás los está jalando, ¿sí? De ahí los está jalando. Cuando tiene que salir, cuando ya terminó de estirar 15, 17 centímetros, cuando este gato tiene que salirse, ¿qué es lo que va a pasar? Un poquito cede este cable. Este cable va a ceder un poquito, ¿no? El gato se va a encoger un poco. Y lo que va a hacer es que estas cuñas, que estaban sobresalidos 10, 12 milímetros, se van a meter y van a morder ahí al toro. Y a eso se llama hundimiento de cuña. ¿Alguna pregunta? Creo que ya tienen otra clase, ¿no? Yo ahorita me acabo de dar cuenta, ya es 10:45. No sé si tienen problemas en que sigamos unos 15 minutos más o ya ahí nomás lo dejamos y Sí, vamos a ver cómo recuperamos. Sí, ingeniero, ¿Cómo aquí recuperamos? tenemos de aeropuertos en vías y otra materia en estructuras. Algunos compañeros tienen. Ya, bueno, entonces aquí no lo dejamos. No sé si alguien, con los que gusten, si tienen preguntas, me quedo con los que tengan preguntas y no tengan líos. Y aquí nomás me quedo ya para no ir explicando más. Muy bien, ingeniero, se ha entendido, está muy interesante. Gracias. No, porque sí, no quiero avanzar más de las fotos porque hay hartas cositas de obra que quiero explicarles, ¿no? De detalles. Pero si tienen alguien una duda puntual de la diapositiva, no sé qué tanto, ustedes me dicen más, ¿no? Ingeniero, la diapositiva 40 y tantos o cualquier otro lado, ahorita es el momento, podemos preguntar. Ingeniero, buenos días. Una preguntita. ¿Sí? Nos dijo que por hundimiento de cono va a haber pérdidas, ¿no? Y Sí, la tensión va a disminuir. El, así es. ¿El proceso de lechada se hace antes de eso o después? Eso es lo que no tengo muy claro. Porque cuando ya está lechado ya debe ser monolítico, ¿no? El cable. Sí, ¿en qué momento se hace la inyección, dices, no? Sí, exacto. ¿En qué rato se hace la inyección? Hay dos momentos que se suele hacer. Inmediatamente después o sea, después de testar todos los cables, aquí digamos, ¿no? Aquí están tesando, ¿no? Después de cortados los cables, aquí, antes de llevar a la obra, antes de trasladar del patio de vigas hasta el puente, ahí se hace la inyección.
¿sí? Aunque muchos otros prefieren hacer la inyección más adelante, después de haber vaciado la losa. En ambos casos, en cualquiera. ¿Cuál es más conveniente? Se dice que inyectar después de vaciar la losa es más conveniente, pero es más trabajito también. Pero en cualquiera de los dos momentos. Ustedes han colgado un video, ¿no ve? Donde se hace la inyección. Se hace la inyección. ¿Cómo se hace la inyección? Se termina de hacer la viga, se pone la manguera de inyección, ¿sí? Los anclajes tienen siempre un ducto. Este, por ejemplo, no lo ubicó. Aquí debe estar. ¿No? Se conecta la manguera de inyección y se lo sella. Y una vez sellado, recién se inyecta. Eso es la inyección después del tesado. En cambio, el otro es la inyección. También se puede hacer la inyección después de vaciar la losa del puente. Aquí no, por ejemplo. Está cargando muy lento. Después de vaciar la losa. No. Entonces, aquí están vaciando la losa, ¿no? Después de eso, se hace la inyección. Y se hace la inyección justamente para mejorar un poquito el rendimiento de la inyección. Por eso esta parte que se llama espaldón del estribo no se lo vacía, que ya les había explicado, ¿no? Justamente para poder controlar bien el centrado de la viga y la inyección. ¿Otra pregunta? Ingeniero, Ingeniero, un día, otra preguntita le daría. Bueno, Perdón, ¿me repite la pregunta? así. El sábado hemos hablado algo del 40% de tensión que se debe hacer. Eso, ¿cómo se lo hace? Eso no tenía muy claro el sábado. 40%. A ver. Tenemos que llegar al 40% de pesado, ha hablado. Voy a tratar de acordar. Es que cuando hacemos los cálculos obtenemos un pretensado final. ¿Ya? Y para hacer el tesado en obra, me imagino que debe hacerse gradualmente, pero eso es lo que no entiendo muy bien. Ya. Sí me acuerdo. Entonces, lanzado, esto es lanzado, traslado. Aquí. Aquí. Este señor, ¿no? Estos que vienen con su gato, todo. Tiene aquí la ficha de tesado. La ficha de tesado te dice qué elongación tienes que tener al 20, 30, 40, 50, ¿no? O sea, 20, 40, 60, 80% de la fuerza de tesado. Es como una tabla que se arma. Sí, una tabla. Ya me he ubicado qué es, ¿no? Más o menos así. Una tabla en el cual uno anota, a ver, voy a hablar nomás, ¿no? Uno anota, esta es la tensión de tesado o la fuerza de tesado que tengo que lograr.
por decir 1200 megapascales, ¿no? Pero desde cero no voy a llegar de golpe, no voy a ir de golpe para esa tensión. Yo voy a tener varios intermedios, ¿sí? Para llegar de 0 a 1200 megapascales voy a ir con varios valores. Y a cada valor de tensión le va a corresponder una deformación en obra, ¿sí? Una deformación del cable. Va a haber una deformación, le vamos a llamar teórica, que yo la puedo calcular, y una deformación real que ocurre en obra. Esta deformación real es lo que están midiendo aquí. Entonces, al 20% de tesado, al 30%, así, ¿no? Hasta llegar al tesado, a la tensión de tesado final, tengo que ir anotando varios valores, ¿sí? Varios valores aquí. Primero están los calculados, los que debo yo obtener en campo. Y luego están aquí los reales. Entonces contrasto los rojos con los azules para saber que todo va bien. De eso se trata el 20, 30%, no 20, 40%, 80%. Jalo al 40%, mido esto. Jalo otro más, mido. Jalo otro más, mido. Termina el tesado, medida final, que se tiene aquí. Es real. Y junto con el lado. Además, esta ficha de tesado indica el hundimiento de cuña de cálculo. ¿Sí? ¿Qué hundimiento de cuña de cálculo? ¿Qué hundimiento de cuña he supuesto en el cálculo? ¿Y cuál es el hundimiento de cuña real que pasa en la obra? Eso se mide también, el hundimiento de cuña real en la obra. Se mide tanto en el lugar donde está el tesado, como también en el otro lado, también se sume se entra, ¿no? En ambos lados se produce el hundimiento de cuña. Solo que el hundimiento de cuña que afecta las tensiones es el de acá. Es el que se produce cuando el gato se sale. ¿Preguntas? ¿O alguna aclaración más? ¿No hay más preguntas? Ingeniero, una preguntita. Sí. En el proceso de tesado, si supuestamente tuviéramos 8 cables de 12 torones, ¿los 8 cables con los 12 torones se debe tesar o gradualmente se debe escoger qué cables tesar primero y qué cables tesar después? ¿Eso corresponde a esto del 40% de tesado o no? Confundo esa No. parte. No, está bien tu pregunta, no hay problema. Esa tabla que usted ve es la ficha de tesado de un cable nada más. Por cada cable que se tesa hay una hoja. Y cada cable generalmente se lo tesa todo, hasta el 75% de su tensión última, por ejemplo. Pero en cada hoja se va registrando al 10%, al 20%, al 30%, al 40%, lo que esté previsto. La viga puede tener 5 cables, entonces tiene que haber 5 hojas de fichas de tesado. ¿Sí? Algunos lo pondrán todo en una sola hoja, pero tiene que haber 5 registros. Entonces, a veces el plano te dice, pese los cables de la viga. A ver, iremos a una imagen, ¿ya? Fíjense, está tesando, esta es una viga de 2 cables nada más. Está tesando primero el cable de abajo y luego se ve el de arriba. El de abajo generalmente se lo tesa al 100%, o sea, se lo tesa todo lo que está en el cálculo, toda la fuerza que está prevista en el cálculo. Y luego se va al siguiente cable a tesar todo. Pero no se llega al todo de golpe.
se va poco a poco tesando y leyendo deformaciones, anotando deformaciones. Algún caso raro hay en que se tesa la mitad y luego el gato se mueve para tesar la otra mitad y luego el gato vuelve para tesar al 100% y así, ¿no? Pero generalmente eso se evita porque es un lío, pues, estar desacoplando el gato, volviendo a acoplar en el otro lado, cuando solo es necesario. Lo más práctico es que de un solo envío, de una sola instalada del gato, tese todo el cable al 100%, toda la fuerza. Y si no hay que tesar, porque alguna vez las vigas en el diseño dicen, de los 3 cables, solo tésese 2. El tercer cable se tésese más adelante, por alguna razón. Pero vea, no se dice tesar al 50% los 3 cables. Lo más práctico es decir, se tesan al 100% de la fuerza los 2 cables y el otro no se tesa. Eso por un tema de facilidad de uso. No sé si ya se han comprendido. Sí, ingeniero, se me ha comprendido. Pero se me ha generado otra pregunta más. Cuando hallamos en cálculo una fuerza P, esa es la fuerza de tesado final, ¿no ven? Y viendo su imagen ahorita son 2 cables. ¿Esa fuerza P se debería repartir P medios a cada uno o cada uno debía tesarse a solo esa fuerza P? La fuerza P que vamos a determinar va a ser la fuerza de pretensado final y la inicial. Cuando termine de tesar estos caballeros, lo que va a estar presente en el cable es el pretensado inicial. Cuando pasen 75 años, ¿no? Va a aparecer el pretensado final. El pretensado inicial es la resultante de las fuerzas de cada cable. Cada cable produce su fuerza, su propia fuerza de pretensado, pero la resultante aplicada en el centro de gravedad de los cables, ese es el pretensado de la viga, el P. O sea, ¿se debe repartir esa P a los 2 cables? Se debe de partir proporcional a la tensión que están trabajando y al número de torones que tienen, porque fíjese, no todos los cables tienen que tener el mismo número de torones. Aquí tengo una foto con eso. Aquí los 3 cables, 2 tienen 12 y este tiene 8. Entonces no puedo decir que la fuerza P que representa todo, se distribuye en 3 partes iguales, porque no tienen los 3 cables el mismo número de torones. Tengo que hacer una suma vectorial, ¿no ve? ¿Otra pregunta? Ingeniero, otra preguntita. Hola. Cuando se hace el tesado, ¿cuánto se considera eficiente? Si es que habría fisuras o se presentara o la corona se doblara o no sé, ¿qué tanto es tolerante esa situación en supervisión? Las coronas no se pueden doblar ni fisurar, ¿no? Las cuñas, peor, las cuñas tienen que ser originales de fábrica, porque son otro tipo de acero que no se va a robar. Tiene una dureza mayor al acero de pretensado. Esas coronas por dentro, no, lamentablemente, no sé si les he mostrado, pero son como las roscas, ¿no? De una tubería.
Esos son sus dientes con los cuales muerden al toro y lo agarran. Yo siempre digo que estos torones son como hilos, ¿no? Como un hilo. Hay un hilo. Que la cuña más o menos es como hacerle un nudo, es como generar un nudo que hace que se atore. Y ya se atore en el hueco de la corona, ¿no? En el huequito de la corona. Esa es su función de la cuña. Entonces, la cuña lo que tiene que hacer es morder aquí y tiene sus dientes para mellar, digamos, el toro, ¿no? Como cuando uno no tiene la costura, ¿no? En la costura hace un nudo para que no se corra la costura, igualito. Porque si no hubiera ese nudo, ¡zas! Se mete más, ¿no? El cable. Entonces les decía, no hay que se fisura esto, ¿no? Sí se fisura el hormigón cuando hay un mal refuerzo del hormigón pasivo. Se puede fisurar la placa, pero más se debe a que hay un mal vaciado del hormigón. Ahora, si hay placas truchas, eso es otra cosa. ¿Aló? Perdón. ¿Hay alguna pregunta más? Ya, viendo, ingeniero, su foto del lado izquierdo, ah, cuando Sí, se termina de techar y anclar todas las coronas y todo, hay un espacio que creo que se debe colocar hormigón para sellar sí, y que no se vean los torones y los anclajes. Eso, el hormigón, ¿qué resistencia específica se debe tener? Ah, debe ser la misma de la mezcla, ¿no? No, no es un hormigón resistente, solo sirve para cubrir, pero lo mejor es que sea de la misma calidad que de la viga. Solo es para cubrir. No tengo fotos ahí del sellado de nichos, ¿no? A ver, ratito. Se corta primero, ¿no? Una vez que no. Ojo, ¿no? Alguna vez han hecho cuñas truchas aquí en el alto. No aguanta, se resbala. Una vez que está pesado y no ha resbalado, no hay ningún problema. Entonces al día siguiente o 2 días después, van a que se lo corta los torones, ¿no? Y una vez cortados, se procede al sellado del nicho. No, aquí no sé si hay esos. No hay sellado de nichos. No hay. No tengo una foto de esa. No, no tengo, che. No hay. Voy a conseguir. Bueno, creo que fueron todas las preguntas. Nos vemos entonces, muchachos.
Nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.